te recomiendo que no te despegues porque hoy vamos a cocinar juntos, mira, tremenda deliciosez. Una rica crema de papa. Vamos a ocupar bien poquitos ingredientes y te garantizo que con esta sopa vas a chuparte los dedos. 3 papas grandes cortadas en cubos, un poro o puerro finamente fileteado, una cucharada de mantequilla, una lata de leche evaporada, caldo de pollo en polvo, sal al gusto y 3 tazas de agua. Eso es todo. Tengo mi cacerola a fuego medio, voy a poner aquí la cucharada de mantequilla, chorrito generoso de aceite de oliva y comenzaremos salteando las papas. Siete minutos después, ya las papitas están bien salteadas. Es momento de agregar el poro o puerro. Tres minutos después, el puerro ya está bien acitronado. Vamos a agregar las 3 tazas de agua, una cucharada cafetera de caldo de pollo en polvo. Voy a tapar y a partir de que comience a hervir voy a dejar que se cocine durante 3 minutos. 3 minutos después vamos a apagarles. El siguiente paso será licuarlo, así que ya lo voy a dejar así destapado para que se enfríe unos 8 o 10 minutitos. Una vez que nuestro ingredientaje ya se enfrió un poco y no nos va a botar la licuadora, entonces vamos a agregar la lata de leche. Si ustedes son intolerantes a los lácteos o simplemente no los consumen, pueden cambiar la lata de leche por cualquier leche vegetal y aún con leche vegetal esta sopita les va a quedar llena de sabrosidad. Vamos a licuar. Con la cacerola a fuego medio vamos a regresar la mezcla que licuamos. A partir de que rompa el hervor la vamos a mantener aquí así a fuego medio bajo durante 3 minutos, pero dato importante, no nos vamos a separar, hay que estarle meneando constantemente para que no se pegue en el fondo y se queme. Con estas cantidades la sopa les va a rendir para 5 porciones muy generosas. Está comenzando a hervir mi crema, voy a agregarle una pizca de sal, mira es muy poquito, una mini cucharada. Y ya casi que cuando esté lista rectificamos el sazón, si le hace falta un poquito más de sal, pues agregamos. Nuestra crema lleva ya 3 minutitos hirviendo, es momento de rectificar el sazón. Para mí está perfectísima de sal, esto ya está listo, vamos a apagarle. Dato importante que el pan que ocupen sea pan frío preferentemente. Cualquier pan blanco viene perfecto. Yo estoy ocupando por ejemplo bolillo y simplemente hay que cortarlo en rebanadas y después en cubos. Una vez listo nuestro pan, en una sartén a fuego medio bajo voy a poner 2 cucharadas de mantequilla junto con un chorro de aceite de oliva. Y aquí voy a saltear un par de ajos grandes picados finamente. Este es un paso muy rápido, 3 minutitos ya está listo, le voy a apagar. Y ya por último voy a poner un poco de pimienta. Y esta preparación la vamos a vaciar en nuestro pan. Ahora vamos a mezclar aquí todo muy bien. Ahora en una charola vamos a poner papel encerado. Y aquí vamos a extender nuestro pan.
y los voy a llevar a hornear a 200 grados Celsius o 400 grados Fahrenheit durante 15 minutos, pero cada 5 minutos los voy a mover para que el dorado sea uniforme. Y entonces, ¿qué crees? ¡Charán! Que el tostacho ya quedó. Con la cantidad de líquido que ocupamos, quiero que cheques el nivel de cremosidad. Por supuesto, si tú la prefieres más líquida, pues simplemente hay que agregar más agua hasta llegar a la consistencia deseada. Y para terminar de enchular, mira por acá, tremenda deliciosez estos crutones. Oh, tremenda deliciosez, checa nada más esta pinta. ¡Qué rico! Listos para tremenda deliciosez. ¡Guau! ¡Qué delicia! Además, ¿sabes qué me encanta? Que esto va con todo, con una carnita asada, con pescado, con pollo, con cerdo, con res, con lo que se te antoje. ¡Qué delicioso es! Espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha utilidad. Por favor, no te olvides del amor virtual. Yo te dejo muchos besos. Nos veremos pronto en un nuevo video y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón.